Los católicos romanos, a primera vista, parece que son solamente un grupo más entre los muchos grupos de cristianos del mundo actual. Sin embargo, una breve comparación de sus doctrinas con las enseñanzas de la Biblia revela graves errores. En este video consideramos las siguientes mentiras peligrosas. El primer error es un ataque contra la única fuente de autoridad, las Sagradas Escrituras. El catolicismo romano recibe las Escrituras como la palabra de Dios, pero junto con las Escrituras, coloca la tradición, que supuestamente nos imparte a nosotros las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles en una forma viva. El Concilio Vaticano II dice, por consiguiente, resulta ser que la Iglesia no basa su seguridad de todas las verdades reveladas solamente en las Sagradas Escrituras. Así pues, tanto las Escrituras como la tradición deben ser aceptadas y honradas con iguales sentimientos de devoción y reverencia. La Iglesia mantiene la infalibilidad papal, lo cual declara que cuando el Papa se pronuncia sobre temas de fe o moral como una enseñanza definitiva de la Iglesia, este pronunciamiento se considera infalible. Esta enseñanza no puede tener error porque está hecha bajo la guía del Espíritu Santo. Solo tenemos que leer el catecismo que la Iglesia Católica publicó en 1994, el último, para ver cómo el catolicismo continúa sosteniendo la infalibilidad papal, que por cierto algunos dicen, pero la Iglesia Católica ha cambiado mucho después de Lutero. Sí, se ha puesto peor. Se ha puesto peor porque en el tiempo de Lutero todavía no se había decretado la doctrina de la infalibilidad papal. Eso se hizo en el Concilio Vaticano I en el año 1871. Según la Iglesia de Roma, las Escrituras no son suficientes. La Iglesia coloca la tradición a la par con la Biblia. Por supuesto que la Iglesia Católica mantiene que su tradición es la palabra de Dios y no mandamientos de hombres. Sin embargo, si se puede probar que la tradición católica no es más que mandamientos de hombres, entonces debemos concluir que la adoración católico-romana es deficiente ante Dios. Y eso nos lleva a la segunda mentira de los católicos, la cual es abominación ante Dios. La idolatría es un error grave que los católicos alrededor del mundo cometen hoy en día. Literalmente tienen cientos si no miles de ídolos y los adoran en su vida cotidiana. El segundo mandamiento de Dios en Éxodo 20 dice, no te harás imagen, no te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto. Este mandamiento es directo. Sin embargo, la Iglesia Católica permite y aún anima a sus seguidores a inclinarse y rezar ante las estatuas de Cristo, María, las vírgenes y otros santos. Se presentan un sinnúmero de argumentos para justificar esta práctica, e incluso la gran mayor dicen, no estamos adorando a las imágenes, estamos venerándolas, pero cualquier razón que se dé, al final del día permanece el hecho de que Dios prohíbe tal uso religioso de las imágenes. Es una abominación ante Dios y eso nos lleva a la tercera mentira. Vinculada con la idolatría está su adoración de la Virgen María. En primer lugar, los católicos insisten que María quedó virgen toda su vida. A ella se le llama la Santísima Siempre Virgen Madre de Dios. Pero la Biblia es irrefutable cuando enseña que Cristo tuvo otros hermanos por parte de María y José. En segundo lugar, y una mentira peligrosísima en cuanto a María, es el dogma de la Inmaculada Concepción proclamada en 1854 por el Papa Pío IX. Nosotros declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina mantiene que la más bendecida Virgen María, en el momento de su concepción, por una gracia extraordinaria y privilegio otorgado por el Todopoderoso Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la raza humana, fue preservada libre de toda mancha del pecado original. Pero la Biblia nos enseña claramente que María era pecadora al igual que todos los hombres. El único en vivir sin pecado fue Cristo mismo. En tercer lugar, y una de las herejías más dañinas, es que la Iglesia enseña que María estuvo asociada con la redención de la humanidad. Con su Hijo sufriendo y moribundo, María también soportó sufrimiento y casi muerte. Junto con Cristo ella ha redimido la raza humana. Esa es blasfemia contra Jesucristo y su sacrificio redentor. Y finalmente, en cuanto a María, los católicos creen que ella cumple el papel como mediadora entre los hombres y Dios. Llevado al cielo, ella no dejó a un lado este oficio de salvadora y más bien por su múltiple intercesión continúa trayéndonos los regalos de la salvación eterna. Este catecismo enseña, y cito, que por medio de su intercesión, María continúa trayéndonos el don de la vida eterna.
Por lo tanto, la bendita Virgen es invocada en la iglesia bajo los títulos de abogada, ayudadora, benefactora y mediadora. En un manual escrito para los sacerdotes dice que María, al entrar en el sacrificio de su divino Hijo a favor de los hombres, hace expiación por los pecados de los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. María no es virgen perpetua, es pecadora como todas las demás personas. Nunca ha redimido a ningún ser humano, y no es mediadora de nadie. La cuarta mentira es en cuanto a la salvación. Los católicos no creen en la salvación por sola gracia. Roma siempre ha insistido en que la salvación de los creyentes requiere una participación del hombre que tiene que ver con las obras meritorias que él hace. Por ejemplo, cuando uno es bautizado como infante, él recibe una infusión de gracia. El bautismo como sacramento de la iglesia es salvífico para ese bebé. Por medio del bautismo somos liberados del pecado y renacidos como hijos de Dios. De hecho, la Iglesia Católica enseña la necesidad de celebrar 7 sacramentos, que junto con la fe te apoyen en tu salvación: el bautismo, la Eucaristía, confirmación, penitencia, orden sacerdotal, matrimonio y unción. Un concilio que niega abiertamente la doctrina de la justificación por la fe. Dice en el canon número 9 del concilio, escuchen esto: si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe sola, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación. Si alguien dice eso, y que de ningún modo es necesario que uno mismo se prepare y se disponga con el movimiento de su voluntad para ser justificado, que sea anatema. Hermanos, eso es exactamente lo que el Nuevo Testamento enseña con respecto a la justificación, lo que ellos están negando ahí. Que todo lo que Dios requiere del pecador es que abrace a Cristo por la fe. Pero esta doctrina del Evangelio es declarada un anatema por la Iglesia Católica Romana. Y el Señor sabe que no decimos esto por falta de amor por los católicos. Hermanos, es precisamente porque les amamos que nosotros deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo les ilumine el entendimiento para que ellos puedan dejar a un lado toda doctrina humana que les impide abrazar el verdadero evangelio de la gracia de Dios en Cristo, del cual hemos sido hechos partícipes por medio de la fe sola. Pero como bien ha dicho alguien muy sabiamente, es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por el error. Por favor, déjanos un comentario, y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal Iglesia Bíblica Zacatecas para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.